Buenos días. El grupo Endangered Species se complace en presentar evaluación del impacto ambiental y sistemas de gestión ambiental dentro de la producción de cerveza. Dentro de los temas a tratar está el reconocimiento de los aspectos ambientales, para lo cual elaboraremos un diagrama de flujo desde la producción de materia prima hasta la comercialización de la cerveza. Esto nos ayudará para reconocer los impactos ambientales que genera cada uno de los aspectos y clasificarlos según su nivel de afectación. Seguido realizaremos una matriz de Leopold, la cual nos permitirá ver la relación entre el impacto y el medio afectado. Y de esto propondremos medidas de mitigación y producción más limpia. El diagrama de flujo. Empezamos por la explicación de los impactos que se dan en la producción de la materia prima, en este caso de la cebada. Empezamos por la labranza del suelo, el uso de fertilizantes químicos, la generación de residuos orgánicos, el consumo de energía, el consumo de agua y el cambio en el uso del suelo. Procedemos a la recepción y almacenamiento de la cebada, el cual tiene un impacto en el consumo de combustible y consumo de energía. Después procedemos con la limpieza, en la cual se da el consumo de energía, generación de polvo, generación de ruido y generación de residuos, tales como son la cascarilla y partículas de polvo. El malteado y la germinación tienen consumo de energía, emisión de CO2 y consumo de agua. Para proceder con la malta empezamos con el paso de la molienda, la cual genera polvo, genera ruido y consume bastante energía. En la maceración hay consumo de agua, consumo de energía y generación de vertidos, los cuales se dan debido a que se mezclan tanto aditivos como el producto de los procesos previamente hechos. Para el mosto, en el filtrado hay generación de residuos, consumo de energía y generación de ruido. Para la cocción existe un consumo de energía, emisión de gases, tales como son el vapor, dimetilsulfuro y CO2, y generación de olores. En la clarificación hay generación de residuos como son el lúpulo y la cebada y consumo de energía. A continuación estamos en la etapa de enfriamiento. En esa etapa tenemos el consumo de energía, el consumo de agua, refrigerante. En la fermentación tenemos también consumo de energía y emisiones de CO2 por las azúcares fermentables que crean alcohol y liberan CO2. Y tenemos la separación de levaduras, donde generamos residuos. En la maduración tenemos consumos de energía y también generación de residuos. Ahorita estamos en la etapa de carbonatación, donde solo generamos energía. En la etapa de envasado tenemos consumo de agua, de energía y generamos aguas residuales. En la limpieza, por las maquinarias que usamos, tenemos el consumo de combustible, consumo de agua y generación de aguas residuales. Y en la parte de comercialización, nosotros tenemos el consumo de combustible por el transporte y generación de residuos, tapas, etiquetas, etc. A continuación tenemos los aspectos ambientales y sus impactos. Como primer punto tenemos el consumo de combustible en cuanto a la maquinaria y el transporte. Esto tiene un impacto negativo, ya que contamina el aire por emisiones de CO2 y se da en la etapa de producción de cebada. Por otra parte, el consumo de energía eléctrica también, al haber un uso excesivo de las energías, disminuye las fuentes de las mismas y también se da una contaminación de aire por emisiones de CO2. Eso se da en la etapa de producción de procesamiento, en el uso de algunos equipos. También la labranza del suelo con maquinaria tiene un impacto positivo y un impacto negativo. El impacto positivo es que mejora las condiciones del suelo, haciéndolo más nutritivo para nuestros cultivos. Y como impacto negativo tenemos la pérdida de flora y fauna, que es propia de nuestro ecosistema. El uso de fertilizantes químicos también tiene impactos negativos como contaminación de aire, suelo y agua, y también afecta a la salud de nuestros trabajadores en este caso. El cambio del uso del suelo tiene impactos negativos, ya que influye en la deforestación y los monocultivos al producir la cebada. La generación de residuos orgánicos tiene un impacto positivo, ya que da abonos orgánicos en la parte de producción de cebada también. La generación de polvo tiene un impacto negativo, ya que afecta a las vías respiratorias de las personas que se encuentran trabajando en ese momento en la parte en la etapa de producción, de limpieza de materia prima y también en la parte de molienda. Por último, la generación de ruido. Esta también tiene un impacto negativo, ya que existe una contaminación acústica en la parte de etapa de producción, de limpieza, molienda y filtrado.
También dentro de eso está la generación de residuos por parte de piedrecillas y cascarillas, que esto afecta directamente como impacto al contaminar el suelo y el agua dentro del proceso de limpieza de materia prima y también en el proceso de molienda. En la emisión de gases de procesamiento por CO2 y por vapor, también existe una contaminación al aire y un riesgo para nuestra gente que trabaja por exposición al vapor. Esto se da en la etapa de producción de cocción. Dentro del consumo de agua, al haber un máximo uso de esta, existe la disminución de las fuentes de agua y dentro de la generación de los vertidos químicos, ya que esto se da en la etapa de malteado, para que en esta limpieza se usan demasiados químicos. Por lo tanto, existe una contaminación de agua y contaminación de suelo también. Otro aspecto ambiental que tenemos es la generación de residuos de bagazo. Este tiene un impacto positivo ya que es alimento para los animales, es reutilizable, pero también tiene un impacto negativo que es la contaminación de agua y suelo. Esto se da en la etapa de producción de filtrado. También tenemos la generación de olores para las comunidades aledañas y también a los trabajadores, que esto tiene un impacto negativo ya que existe una contaminación odorífera dentro de la etapa de producción de cocción. También tenemos la generación de residuos de lúpulo, en donde todos estos residuos van directamente al suelo y al agua, habiendo contaminación de la misma. Este se da en la etapa de producción de clasificación. También tenemos la generación de residuos de levadura. Este tiene un impacto positivo ya que se la puede reutilizar en el proceso de fermentación de la propia planta. Pero este se da en la etapa de producción de separación de levadura, maduración y centrifugación. También tenemos la generación de aguas residuales. Esta, por el mal uso de todos los residuos de la planta, se da la contaminación del agua y la contaminación del suelo también, en la etapa de producción de limpieza de equipos, instalaciones y envasado. También tenemos la generación de residuos retornables, botellas, tapas y etiquetas. Las botellas son de vidrio, por lo tanto se pueden reciclar y también este reciclaje da generación de trabajo, genera trabajo hacia las personas. Y también existe un impacto negativo por la generación de residuos por parte de etiquetas y tapas. Una vez que ya vimos los impactos que genera la industria cervecera, procedemos a clasificarlos de acuerdo a su reversibilidad, a su acumulación, temporalidad y mitigación. La mayoría de estos se clasificaron como reversibles, acumulativos, de incidencia continua y mitigables. Todos son mitigables. La mayoría de estos son reversibles ya que existen medidas correctivas y de mitigación que pueden disminuir estos impactos. De igual forma podemos ver que son impactos acumulativos ya que no afecta a una sola región o país, sino que es una producción a nivel mundial. También la mayoría de estos son continuos, ya que no es una actividad que se generó una vez al año por accidente, sino que es una actividad que se da diariamente y que ha venido desde años. De igual forma, todos son mitigables. Ahora voy a explicar cómo ha sido la mitigación de algunos de estos impactos. Por ejemplo, para la contaminación del aire por emisión de CO2, la reducción de fuentes de energía, una actividad mitigable sería la implementación de fuentes de energía renovables. El riesgo por exposición de vapor no es reversible porque puede generar quemaduras en las personas y es de temporalidad única, ya que solo se genera por accidente, ya que las empresas contienen protocolos de seguridad para seguir en estos casos. Y en la contaminación de agua y suelos por vertido de químicos no es reversible porque los químicos afectan en gran medida y no se pueden quitar. Y en cuanto a la afectación de vías respiratorias no es reversible, ya que una vez nos dañamos nuestros pulmones es muy difícil recuperarnos de estos accidentes. Analizados los aspectos e impactos de la producción, los relacionamos con el medio que afectan a través de la matriz de Leopold. Podemos observar en la producción de materia prima que en la fertilización química hay mayor impacto de menos 52 frente a un 27 de aspectos positivos, ya que puede aumentar la fertilidad de los suelos, aumentar el cultivo, aumentar la economía, pero también causa erosión en el suelo, causa contaminación en los afluentes de agua por su volatilidad, contamina el aire provocando alteraciones en la salud de la población y también en el hábitat de la flora y la fauna propia del lugar. De igual manera tenemos el consumo de combustible en el área de materia prima y también en el área de procesamiento que emanan gases de efecto invernadero, lo cual altera el aire y por lo tanto la salud de la población, de los trabajadores, de las comunidades aledañas. También puede causar lo que es las lluvias ácidas que contaminan el suelo, el agua y alterando lo que son el paisaje, la flora y la fauna.
por otro lado tenemos la generación de los residuos sólidos como son la levadura, el lúpulo y los bagazos. Estos, si no son tratados adecuadamente, generan un impacto negativo por fermentaciones por gases que pueden llegar a emanar, en este caso de un -45. También tenemos aspectos positivos como son la generación de residuos orgánicos en el área de producción de materia prima, los cuales son tratados para abonos, se utilizan en la misma producción, generando un impacto positivo del 35 frente a un -7. Y en cuanto a la comercialización, tenemos un impacto positivo en la generación de envases, ya que son fuentes de generación de empleo a través de reciclaje. Como podemos ver, también en la parte de procesamiento tenemos como impacto negativo lo que es la generación de gases, que tiene un impacto total negativo de 65. También tenemos la generación de vertidos químicos, que estos tienen un efecto tanto en la calidad del aire como en el agua, entre otros, y tiene un total de impacto negativo de 64. En la parte de la comercialización y del transporte tenemos el consumo de combustibles, que tiene un total de impacto negativo de 55. Y en la limpieza tenemos la generación de aguas residuales, que pues principalmente tiene un impacto en la calidad del agua, y el total del impacto negativo es de 63. Bien, como grupo hemos determinado diferentes estrategias de mitigación para reducir los impactos que se generan en el ambiente. Tenemos que uno de los mayores impactos en el ambiente se ha debido a los residuos y subproductos que se generan durante el proceso de la creación de la cerveza. Entonces, como estrategia hemos utilizado estos residuos y subproductos sólidos para la alimentación de animales, como es por ejemplo los bagazos que se obtienen de la maceración se pueden utilizar para luego comercializarse como pienso de animales. También, por ejemplo, la levadura se puede almacenar y una parte de esa se puede utilizar para un nuevo lote, y el excedente se puede utilizar para alimentación de ganado porcino. También tenemos otros usos de la levadura de la cerveza, como es por ejemplo la creación de nuevos productos como lo que son cosméticos, y también para uso farmacológico, ya que eso contiene altas cantidades de nutrientes y vitaminas. El consumo de energía muestra un impacto grande en el ambiente, por lo que se buscaría disminuirlo con la implementación de fuentes renovables, reemplazando por el uso de diferentes sistemas, como son el fotovoltaico o el uso de paneles, que ayudarían a reducir el impacto causado, y además se usaría la energía de sistemas solares. Para el consumo de agua, en el paso del cuarto de fermentación al de maduración se genera un desperdicio de agua. Además de este no se aprovecha al 100%. En base a eso se deberá recoger el agua sobrante posterior a estos procesos y serán ubicados en tachos de plástico para ser reutilizada en diferentes procesos. Otra de nuestras medidas de mitigación es la vagarina, que esta consiste en una mezcla de harinas apta para la alimentación humana obtenida a partir de residuos de la elaboración de cerveza, es decir, del bagazo. Esta es una harina muy rica en fibras y proteínas. Además es un alimento funcional ya que contiene compuestos como los betaglucanos y los ácidos fenólicos. La siguiente medida de mitigación es la extracción de nanofibras de celulosa a partir de los residuos de lúpulo para producir bioplásticos y así reducir la cantidad de plásticos basados en el petróleo. Estas nanofibras también pueden sustituir a la madera. Todo esto gracias a que alrededor de 3/4 partes de la biomasa de lúpulo acaba en vertederos, ya que solo se utiliza la flor para la producción de cerveza. Por ende, las hojas y tallos acaban en vertederos. Continuamos con las medidas de mitigación. Con el fin de reducir la carga orgánica de las aguas residuales, las cuales son parte de la contaminación del agua, se puede recoger el mosto final de la cerveza en un tanque equipado con camisas de calefacción y un agitador a baja velocidad para su uso en el siguiente cocimiento. De esta manera se conserva el agua y se ahorran materias primas. Con el fin de reducir la contaminación en el suelo, proteger los microorganismos encontrados en el mismo y aumentar el rendimiento de los cultivos, se encontró un nuevo producto beneficioso para el suelo. Este incluye subproductos del bagazo de caña, de la cerveza, torta de colza y estiércol fresco de vaca, que juntos ayudan a mejorar la actividad de los microorganismos y ayudan a matar los nemátodos que dañan los cultivos. Compuestos de azufre orgánicos y sulfuro de hidrógeno emiten olores desagradables que pueden llegar a causar malestar a la salud de las personas. Este es un problema que tienen las fábricas con los vecinos y por esta razón Desotec presenta Aircon, que es un filtro de carbón activo móvil y por 2 tipos de carbón activo diseñados para depurar el aire y los gases. Esto ayuda a a eliminar los malos olores y a que la empresa pueda recuperar su buena relación con los vecinos. Una de las estrategias para una producción más limpia es la reducción de la huella de carbono en la producción de malta y cerveza a través del aprovechamiento de la biomasa. En este punto nos enfocamos a reducir la necesidad de combustibles y electricidad en las plantas de procesamiento a través del uso de residuos sólidos
tales como la raicilla de cebada, en calderas de biomasa para la producción de energía, generando un impacto ambiental positivo y un beneficio económico. Otra estrategia para una producción más limpia es la transformación de aguas residuales por filtros físicos y biodigestor anaeróbico para la producción de abonos orgánicos para su uso posterior en cultivos de cebada y lúpulo. Aquí aprovecharemos la alta carga orgánica en las aguas residuales. Primero, por un filtrado físico para separar los sólidos orgánicos. Así se obtiene biomasa que se puede servir para ciertos abonos como el bokashi. Luego, las aguas residuales filtradas se movilizarán a un biodigestor anaeróbico, donde se logra sedimentar y reducir la carga orgánica, además de producir dos productos que sería el biogás y el biol, como un abono orgánico líquido. Una de las estrategias para un ecodiseño sería el nuevo diseño de latas de cerveza, un diseño de ensamblaje lateral. En este punto podemos aprovechar al máximo el espacio de ensamblaje y almacenamiento de esta, logrando transportar más producto y reducir el uso de transporte. También destacar la reducción o la eliminación total de plásticos en los empaques, logrando usar un cartón como sustituto.